Amigos de todo el país, muy buenas noches. Bienvenidos a 24 Horas Dominical. El presidente Guillermo Lasso retornó esta tarde al país y a su llegada fue informado sobre la explosión en las instalaciones del radar ubicado en Montecristi, provincia de Manabí. Ese aparato entró en funcionamiento hace apenas 15 días, menos de 15 días, y esta madrugada registró una explosión que causó una avería. Vamos ahora hasta el aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela, donde se encuentra Alberto Luna, en los exteriores del salón protocolar para conocer más detalles. El presidente Guillermo Lasso y su comitiva arribaron esta tarde al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Su arribo fue aproximadamente a las 17 horas e inmediatamente el jefe de Estado mantuvo una reunión de más de una hora con el vicepresidente Alfredo Borrero y el ministro de Defensa Luis Hernández. Uno de los temas abordados fue el estallido reportado en las instalaciones del radar ubicado en el Cerro Montecristi en Manabí. Les presentamos a continuación un reportaje al respecto. Han pasado menos de 15 días desde que entró en operaciones el radar ubicado en el Cerro Montecristi para detectar narcoavionetas. Y este domingo pudo haber sufrido un atentado terrorista. Y es que aproximadamente a las 3 de la mañana de este domingo, moradores de las poblaciones cercanas al cerro escucharon un fuerte estallido. Al lugar llegaron miembros de la policía y Fuerzas Armadas para recabar información. El ministro de Defensa confirmó el daño al radar. La información que tenemos es que hubo una explosión, pero indudablemente está afectado. Vamos a verificar qué es lo que está dañado, qué tiempo toma, pero el Estado estará nuevamente presente con un radar en el muy corto plazo. La Fuerza Aérea emitió un comunicado al respecto, en el que indicaron que se están realizando las investigaciones pertinentes a fin de recabar datos y esclarecer este suceso, además de determinar los daños ocasionados al sistema del radar. Y dejan en claro que de momento no se podría descartar un posible atentado terrorista. No se descarta un acto terrorista, por supuesto, pero estamos ahí, firmes en la lucha contra el narcotráfico. Tras el daño ocurrido, el radar sería reemplazado. Esperamos que no se trate de un atentado. En todo caso, el gobierno reemplazará prontamente el radar y esperamos que esté en funcionamiento lo más pronto posible. La disposición del señor presidente es que se instale lo más rápidamente la capacidad de poder monitorear el espacio aéreo y controlar a aquellos que quieren hacer del Ecuador un paraíso del narcotráfico. El daño habría ocurrido específicamente en la bomba de engranaje del radar, que fue instalado apenas el pasado 27 de octubre, tras 3 meses de trabajos. Esto se hizo tras el anuncio del presidente Guillermo Lasso de que Manabí era un punto ciego en el control aéreo nacional y que era aprovechado por el narcotráfico, por lo que con esta acción se lo iba a combatir. El ministro Hernández indicó que se trasladará a Manabí. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Mientras tanto, el vocero del gobierno, Carlos Gijón, se refirió a los resultados de la gira de 10 días que cumplió el presidente Lasso en Europa. El gobierno nacional está muy satisfecho de la visita a Europa. Hace mucho énfasis en lo exitoso de la visita en Glasgow, a la cumbre del ambiente, la propuesta del gobierno de aumentar en 60.000 kilómetros cuadrados la reserva marina. Ha sido acogido entusiastamente por la comunidad internacional y está también muy satisfecho del viaje a España. Se ha reunido con el rey de España, con el gobierno español y sobre todo, es lo que es más importante, con inversores para conversar sobre las posibilidades importantes que el gobierno tiene que ofrecer en busca de inversiones. Mañana el presidente Lasso retoma sus actividades en Carondelet en una semana en la que se reunirá nuevamente con la dirigencia de la CONAIE. Es la información que les tenemos a esta hora. Regresamos a estudios. Buenas noches. Buenas noches, Alberto. Y el gobierno rechaza el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales sobre los denominados Pandora Papers. En el documento se concluye que el presidente incumplió con la ley que prohíbe que candidatos tengan inversiones en paraísos fiscales. La Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional, a cargo de la investigación del caso Pandora Papers, ha aprobado con votos del correísmo y Pachacutic un informe que concluye que el presidente de la República ha incumplido con la ley que prohíbe que candidatos tengan inversiones en paraísos fiscales.
Eso ha sido catalogado de grave crisis política, conmoción e inobservancia del mandato popular. Desde el gobierno las reacciones no se hicieron esperar. Carlos Gijón, vocero presidencial, rechaza tajantemente las conclusiones a las que se han llegado. El señor Guillermo Lasso, en cumplimiento de la ley, se había deshecho de los bienes que poseía en paraísos fiscales antes de inscribir su candidatura. Eso está suficientemente claro, está aprobado, hay una certificación de la Superintendencia de Compañías de Panamá que lo declara así, y la comisión no ha considerado estos hechos. E insiste en que en la Contraloría ya hay una investigación sobre el tema, que la Asamblea no tenía por qué hacer una propia. Además de que no tenían la capacidad legal para estudiar el caso, no tienen argumentos, pero han conseguido los votos y han emitido ese informe de mayoría. Y desde esa comisión no se niega que no se hayan conseguido todas las pruebas de cargo, pero tampoco el presidente ha desmentido eso. José Cabascango, quien preside la Comisión de Garantías Constitucionales, dice que ahora todo queda en manos del Pleno del Legislativo, que deberá conocer el informe, que ellos ya han hecho su parte. El Pleno de la Asamblea Nacional tendrá que tomar la decisión sobre si aprueban las recomendaciones o a su vez hacen algunas sugerencias y cambios que se puedan considerar para su aprobación. Y recalca que en paralelo el documento será enviado a la Contraloría, Fiscalía, Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de Bancos. El informe recomienda además que se apruebe una resolución en el Pleno para llamar a comparecer al presidente de la República y que se levante la reserva de toda la información financiera que ha sido catalogada como reservada sobre Guillermo Lasso y su círculo. El presidente de la República deberá ir a la Asamblea, si es que ésta lo llama, una vez que la Corte Constitucional se pronuncie. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. La CONAIE mantiene su condicionamiento al diálogo con el gobierno para que este sea transmitido en vivo, mientras el subsecretario de Gobernabilidad, Juan Manuel Fuertes, explica que el diálogo no puede convertirse en un show mediático y se refiere además a las pretensiones golpistas que el gobierno ha identificado, según dice. Para este miércoles 10 de noviembre está prevista una nueva reunión entre el gobierno y el sector indígena en Carondelet. El presidente Guillermo Lasso formalizó la invitación vía Twitter. Este sábado los principales dirigentes de la CONAIE se reunieron de manera virtual y resolvieron aceptar la invitación, pero con una condición. De que se transmita a través de los medios públicos el diálogo que la vamos a entablar el día miércoles, para evitar cualquier distorsión. Sin embargo, el subsecretario de Gobernabilidad, Juan Manuel Fuertes, explica que el gobierno no va a permitir que el diálogo se convierta en un show mediático. Lo mínimo que podemos sospechar es que detrás de eso se esconde una intencionalidad, hacer de un diálogo no una herramienta constructiva, sino un espacio para el show mediático, y para ese tipo de sabinetes el gobierno del presidente Lasso no se va a prestar. Fuertes señala además que el miércoles será una buena oportunidad para demostrar ante la dirigencia de la CONAIE que existen pretensiones golpistas detrás del informe aprobado por la Comisión de Garantías Constitucionales sobre los Pandora Papers. Informe mamotrético a través del cual se quiere deslizar un afán desestabilizador y golpista que fundamentalmente está diseñado desde la esfera del correísmo. Y asegura que es evidente que desde el correísmo buscan utilizar al sector indígena para ese fin. Aquí hay una concertación entre algunos actores del correísmo que tienen el esquema, la ideologización o la ideación de esta conspiración, y de algún dirigente indígena. La invitación al diálogo del miércoles es para los presidentes de las 3 regionales de la CONAIE, así como los representantes de los 18 pueblos quichua del Ecuador y los 15 de las nacionalidades indígenas de la costa y Amazonía. Alberto Luna, 24 horas. La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea aprobó el cronograma de trabajo para elaborar el informe de la proforma presupuestaria de 2022.
Los integrantes de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea sesionaron este sábado para aprobar el cronograma de comparecencias que servirá para elaborar el informe sobre la proforma del Presupuesto General del Estado de 2022 que envió el Ejecutivo. Para este lunes 8 de noviembre están programadas las comparecencias de Francisco Cepeda, presidente del directorio del IES, Pablo Luna, gerente general de Petroecuador, también de representantes de los gobiernos autónomos descentralizados, de las universidades, de los jubilados y además de Andrés Mideros como representante de la academia. Para el martes 9 están previstas las comparecencias principalmente de autoridades del Estado. Jairon Merchan, secretario nacional de Semplades, Guillermo Avellán, gerente general del Banco Central, Marisol Andrade, directora del Servicio de Rentas Internas, Carola Ríos, secretaria nacional de Aduanas, Alejandro Rivadeneira, secretario nacional de Educación Superior, y finalmente por la tarde de Simón Cueva, ministro de Economía y Finanzas. El monto total de la proforma presupuestaria 2022 asciende a 33.899 millones de dólares. Tras las comparecencias, la Comisión de Régimen Económico elaborará su informe técnico a partir del miércoles 10 de noviembre. El viernes 12 sesionará para debatir y someter a votación dicho informe, mientras que el sábado 13 enviará el documento a la presidencia de la Asamblea para que defina la fecha del debate en el Pleno. Ese sábado es el tope máximo para que la comisión entregue su informe. Alberto Luna, 24 horas. Expertos en seguridad ciudadana afirman que los hechos delictivos no han disminuido con el estado de excepción, por lo que hay una percepción de inseguridad ciudadana que estaría superando el 80%. Según la ministra de Gobierno Alexandra Vela, el estado de excepción ha dado buenos resultados. Sostiene que hay una reducción de hechos delictivos y señaló que es la percepción de inseguridad la que no cambia. La percepción de que se está manteniendo la misma situación aumenta. En realidad, los operativos han dado resultados. Pero la opinión de expertos en seguridad ciudadana es otra. Al momento lo que estamos viendo es que el estado de excepción indudablemente no ha reducido los niveles de inseguridad y de violencia que tiene el Estado ecuatoriano. Mario Pazmiño, consultor internacional en temas de seguridad, agrega que los patrullajes y operativos no han sido orientados a la estructura central del problema. El crimen organizado, la presencia del narcotráfico y la delincuencia común. Son acciones que hemos tomado, sí, pero acciones parches. No han afectado las actividades de estas organizaciones delictivas en una forma decisiva. El abogado y sociólogo Lautaro Ojeda agrega que la percepción de inseguridad sí ha crecido y se debe al aumento de la victimización real. Que es contable, esa victimización se reproduce, la percepción de miedo, de peligrosidad, yo diría siquiera se duplica o triplica. Esto se debe al nivel de violencia que han tenido los últimos delitos. La crueldad, digamos, con la que se están dando los homicidios, no solamente en las cárceles, sino también en las calles. Pero la Policía Nacional señala que actualmente no hay un instrumento técnico para identificar la brecha entre la percepción y la realidad delictiva. Para medir el nivel de diferencia que hay entre los dos, en eso tendríamos una parametrización real de la percepción versus la realidad. A veces hay denuncias que no se presentan y esa es la cifra negra. Pero lo cierto es que la percepción de inseguridad que tiene la ciudadanía va en aumento. Si solo desde que inició el estado de excepción se han registrado más de 110 crímenes. En Quito, Natalie Jiménez, 24 horas. Consiguió el triunfo más importante de su carrera tras vencer al estadounidense Frankie Edgar en el main card de la UFC 268. El peleador ecuatoriano pudo reponerse de un inicio complicado para liquidar el combate en el tercer round. Marlon El Chito Vera consiguió el triunfo más importante de su carrera luego de vencerle al norteamericano Frankie Edgar en el main card de la UFC 268. El peleador ecuatoriano pudo reponerse de un inicio complicado para liquidar el combate en el tercer round. En el primer asalto, Edgar Frankie inclinó la balanza a su favor gracias a un taekwondo que puso al Chito Vera con la espalda contra la lona. Desde esa posición, el norteamericano buscó atacar constantemente, mientras que el ecuatoriano también se mantuvo activo, atacando desde abajo. Para la segunda ronda, el Chito Vera salió mucho más agresivo y pese a que su rival consiguió un nuevo taekwondo
pudo ponerse de pie y concluir el episodio conectando varios golpes importantes, incluyendo un par de rodillazos que afectaron a su rival. Finalmente, en el round definitivo, se pudo ver la mejor versión del tricolor que salió a presionar a su oponente. El dominio del peleador manabita llegó a su punto culminante al impactar un golpe en el mentón del norteamericano, quien cayó a la lona noqueado. Antes de esta pelea, el Chito Vera ocupaba el puesto 13 en la división del peso gallo. Después de esta victoria, el ecuatoriano se posesionará en el top 10 de su categoría. Pablo King, 24 horas. Seguimos con noticias deportivas por la connotación que tienen a nivel nacional. Lucía Yepes llenó de gloria al país al conseguir el Campeonato Mundial de Lucha en la categoría sub-23. La joven fluminense ha recibido ya varias e importantes felicitaciones y se espera su arribo a Ecuador la próxima semana, a Guayaquil específicamente. Ecuador nuevamente consigue la gloria en el deporte y en esta ocasión de la mano de Lucía Yepes, que así logró el Campeonato Mundial de Lucha en la categoría sub-23. Lucía tiene 20 años y es oriunda de Quevedo, en la provincia de Los Ríos. Esta joven luchadora empezó en este deporte a sus 10 años y emprendió su camino, pese a las dificultades económicas. La final disputada este viernes en Belgrado, Serbia, la ganó en apenas 1 minuto con 10 segundos, venciendo 4-0 a la rusa Ekaterina Verbina. La primera medalla mundial para Ecuador es histórico y vengo ya 10 años compartiendo este deporte con mucho esfuerzo, día a día preparándome y hasta que logré mi objetivo, ser medallista mundial, muy hermoso. Para llegar a la final, Yepes venció a la canadiense Taylor McPherson en la primera ronda, a la moldava Mariana Dragután en los cuartos de final y a la ucraniana María Vinik en las semifinales. Estaba enfocada en mi técnica y ya lo tenía preparado porque vi los combates de ella y sé. Hasta que la pegué y sentí, ya vi mi medalla colgada, dije, ese oro debe ser para mí. Y sin duda quien más celebró el campeonato fue su madre desde Ecuador, quien nos dice que está orgullosa de Lucía desde que inició su carrera deportiva. De todos los campeonatos que ha tenido, ha ganado, ha perdido, para mí siempre es un orgullo ser la madre de la deportista. En redes sociales, Lucía recibió las felicitaciones del presidente Guillermo Lasso, de igual manera del Ministerio de Deporte y del Comité Olímpico Ecuatoriano. Sin embargo, Lucía ya ha traído gloria al país durante su brillante carrera. Logró la medalla de bronce en el Mundial de Lucha de Atenas en 2017. Ha ganado 2 campeonatos panamericanos juveniles, el más reciente en México, en junio de 2021. Además, obtuvo un diploma olímpico en los Juegos de Tokio 2021, tras ubicarse entre las primeras 8 de su categoría. Y esta campeona tiene más hambre de triunfo. Me vengo preparando súper que bien para las Olimpiadas que vienen en París 2024 y sé que ahí voy a lograr mi objetivo de colgarme una medalla. Se espera que Lucía y su equipo arriben a Guayaquil este lunes. Felicidades, campeona. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Las autoridades de salud señalan que a nivel nacional hay un ligero pico de casos de COVID-19, pero esto no se trata de un repunte significativo. Los resultados del feriado del Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca serán visibles en los próximos 15 días, aseguran. Camillas y salas de triaje casi vacías. Así es como actualmente lucen los hospitales de la red del IES en la capital. Y aunque en las últimas semanas se elevó el pico de casos, desde esta institución señalan que no se trata de un repunte significativo. Cierto pico, no una tendencia, esto es importante, que esto se puede deber a la disminución de aforos. Sin embargo, esto no quiere decir que los hospitales se encuentran saturados. Por ejemplo, el hospital del IES Quito Sur solía recibir a 300 pacientes diarios, ahora la media es de 38. Y de esos requieren 8 o 10 ingresos a hospitalización. Y evidentemente de esos de hospitalización, la mínima cantidad requiere unidad de cuidados intensivos. Antes, estas 10 carpas ubicadas en el parqueadero del hospital del IES Quito Sur eran utilizadas para el triaje de pacientes con sintomatología respiratoria. Ahora están en uso solo 3 y así es como lucen. En el Hospital Carlos Andrade Marín y San Francisco, la situación es similar, así lucen las salas de triaje.
Por el momento en el HCAM, la sala de aislamiento COVID está vacía y las pocas personas que han llegado con sintomatología respiratoria han sido tratadas en sus hogares porque no presentaban cuadros críticos. Desde el Ministerio de Salud también sostienen que a nivel nacional no hay un repunte significativo de casos y por esta razón han reducido el número de camas de hospitalización. En mayo del presente año habían 1.979 camas y ahora hay 558. En cuanto a las unidades de cuidados intensivos, habían 481 camas en mayo y este mes hay 130. Esto es fundamental entender. Hablamos de porcentajes de ocupación. Claro, no es lo mismo tener un 80% de ocupación en 130 camas versus lo que significaría en 481 camas. Y aunque la situación COVID está controlada, los médicos epidemiólogos recuerdan que no hay que bajar la guardia. Tener las medidas de bioseguridad, utilizar mascarilla, no meterse en aglomeraciones, en reuniones grandes, ventilar los espacios y, por supuesto, ante cualquier síntoma, hacerse las pruebas y acudir al médico. Hay que tener en cuenta que el país acaba de regresar de un largo feriado y los resultados de si las personas mantuvieron las medidas de bioseguridad o no se verán reflejadas en los próximos 15 días. En Quito, Natalie Jiménez, 24 horas. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos. Este año la procesión de la Virgen del Quinche tampoco se llevará a cabo de manera presencial. Este evento católico, al que acudían cerca de 1 millón de personas, contará con actividades telemáticas. Además, el sábado 20 y el domingo 21 de noviembre se transmitirán las Eucaristías por Teleamazonas. La procesión de la Virgen del Quinche, evento que acogía a más de 1 millón de personas, este 2021 también se llevará a cabo de manera virtual. La última procesión presencial se realizó en 2019. Aquí se conmemoró 418 años de esta tradición. Por seguridad no hay caminatas, no hay romería, ni tampoco va a haber procesiones con la Virgen por las calles de El Quinche. Los invitamos a fortalecer, a expresar su fe telemáticamente. Las caminatas y romerías no se tomarán las calles este año. Estos eventos masivos serán reemplazados por eventos virtuales, los que podrán ser seguidos en la página de Facebook del Santuario de la Virgen del Quinche y en las radios a nivel nacional. En el Facebook, Radio Matobelle, Radio Cadena Nacional. Estos iniciaron el sábado 6 de noviembre con el pregón de fiestas de la Santísima Virgen, en donde se realizará un recorrido dentro del Papamóvil. Esperamos que la gente nos acompañe desde las terrazas, de las ventanas. El viernes 12 y sábado 13 habrá una vigilia desde las 8 hasta las 10 de la noche. Que es el segundo día de la novena. Tendremos a las 3 de la tarde una caravana vehicular con la Santísima Virgen por las parroquias cercanas al Quinche. Y el sábado 20 y domingo 21 se transmitirán las Eucaristías por la señal de Teleamazonas. Los devotos solían caminar por más de 10 horas para agradecer a la Virgen por las bendiciones recibidas durante el año. Además, realizan las peticiones para el año siguiente. Para evitar las aglomeraciones, las puertas del santuario, ubicado al nororiente de la ciudad, estarán cerradas y se harán operativos de control constantemente. En Quito, Natalie Jiménez, 24 horas. Aquí concluyen las noticias del domingo, amigos. Gracias como siempre por su confianza y sintonía. Que tengan buenas noches y un feliz inicio de semana.